hoy vamos a hablar de que los postreros serán primeros. Miren, ellos llegaron de último y vienen a la primera fila. Bien, hoy es un día maravilloso, gracias a Dios. Bueno, hasta donde tengo entendido se acabó el verano y ahora empieza el otoño, ¿cierto? Aunque parece que está haciendo el mismo calor, pero está mucho mejor. Bueno, pero verdad, hay que darle vía libre a los muchachos para que vayan a sus clases, así que los niños pueden ponerse de pie y pueden ir a sus clases. Esperamos que pasen un gran tiempo allá con los jovencitos, las jovencitas y los niños y las niñas. Ok, bien. Bueno, espero que hayan tenido una gran semana. Nosotros tuvimos una buena semana también. Vamos a ver si esto va a funcionar. No. Pero bueno, antes, mientras que esto se arregla, quería contarles que hace un par de semanas tuve una entrevista con un niño aquí en la iglesia y me hizo una pregunta difícil. Me dijo, Fabio, ¿cuántos años tiene Dios? Y dije, ay Dios, esta es una pregunta difícil. Y bueno, probablemente algunos de ustedes se han encontrado con preguntas de este tipo a lo largo de su vida. Y algunas son teológicas y otras son bastante personales. Vamos a ver. No funciona. Pero bueno, tengo varias preguntas. De pronto, si usted es soltero, alguien le preguntó alguna vez, bueno, ¿y por qué no se ha casado? Y bueno, ahí empieza uno a intentar encontrar alguna respuesta ya adentro. Y luego, después de que alguien se ha casado, le preguntan, bueno, ¿y usted por qué no tiene hijos? Nos han preguntado varias veces eso. Entonces empieza uno a intentar, y hay otras personas, otros niños que preguntan, bueno, ¿y si Dios me creó a mí y yo tengo un papá, ¿por qué? ¿Cuál es el padre de Dios? ¿Quién creó a Dios? Bueno, hay preguntas difíciles y hay algunas preguntas que tienen respuestas aún más complicadas, aún más difíciles. Y seguramente a lo largo de nuestra vida pues vamos a tener que plantear algunas preguntas que pueden ser difíciles para nosotros. Hoy vamos a leer un texto de una entrevista que Jesús tuvo con un hombre quien hizo una de estas preguntas difíciles y que probablemente usted se ha venido haciendo o se va a hacer. O quizás con la condición en la que el mundo vive hoy, usted ya se la ha hecho. Es una pregunta difícil. Así que les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo número 13, en el versículo número 22. Mateo, Marcos, Lucas, en el capítulo número 13, en el versículo 22. Bueno, y también quiero agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado en la conferencia durante la semana pasada, el viernes y el sábado. Creo que fue algo muy especial para nosotros y aprecio mucho su apoyo y su deseo de aprender. Hubo una gran respuesta y espero que ustedes hayan tenido algunas respuestas también para sus vidas. Bueno, antes de leer el texto, quiero invitarles a que tengamos un momento para orar, ya que tiene usted su copia de la palabra ahí en su mano. Oremos, pidámosle a Dios que nos ayude a entender lo que vamos a hablar hoy. Quizás la pregunta es más profunda de la que podemos resolver en este momento, pero el Señor nos da algunas herramientas a partir de las cuales podemos deducir principios importantes. Bueno, vamos a orar. Dios mío, en esta mañana, llenos de gratitud, nos acercamos a ti, a tu palabra, Dios mío, porque nos has dejado el texto, la lámpara que brilla como en un lugar oscuro, la antorcha, Señor, que alumbra el camino, Señor. Tu palabra, Señor, tu palabra a través de la cual nosotros podemos conocerte, conocer tu voluntad, conocer cómo piensas, conocer quién eres. Gracias, Dios mío, porque nos has dejado el texto, nos has dejado tu palabra inspirada por tu Santo Espíritu. Ahora, en esta mañana, oramos para que juntos podamos estudiarla con humildad, con sencillez, con un corazón dispuesto a escuchar. Quizás hoy, Señor, si esa es tu voluntad, a la luz de tu palabra, nuestras dudas se resuelvan
o el llamado que tú tienes a través de las Escrituras se haga aún más fuerte y quizás con tu voluntad nos des la fuerza para responder. Te damos gracias y te oramos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, ¿ya están conmigo allí en Lucas capítulo 13? Vamos a leer solamente un versículo y esto nos va a dar como el ambiente, el contexto del cual vamos a hablar en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Lucas en el capítulo 13, en el versículo número 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose hacia Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Detengámonos ahí. Bueno, y antes de arrancar a afrontar esta pregunta, hay algo muy especial acá. Y es que Jesús ya va camino hacia Jerusalén, que va a ser su última visita a la ciudad. En esa visita en Jerusalén, pues nuestro Señor va a ser ofrendado a Dios. Va a exponer su vida, va a entregar su vida por nuestro beneficio. Y Él, a pesar de que va a pasar un momento difícil, Él no para de hacer lo que debe hacer. Y su llamado era enseñar, su llamado era predicar la palabra, y eso es lo que está haciendo. Y Él va caminando y alguien le pregunta algo muy importante. No sabemos quién es. Y eso me hace pensar en cualquiera de nosotros que hace preguntas de este tipo. Le dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Ustedes qué dirían? Sí, no. Bueno, esa es la respuesta que nosotros daríamos. No es una pregunta que uno pueda, no es una pregunta abierta que dé para una gran explicación. La respuesta es muy sencilla: sí o no. Después uno puede hacer otra pregunta y decirle: bueno, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero alguien le pregunta algo muy especial. ¿Quiénes serán los que se van a salvar? ¿Cuántos se van a salvar? ¿Muchos o pocos son los que se van a salvar? Y de acuerdo a lo que ustedes notan, la pregunta nos da para varias cosas. Y uno se puede preguntar aquí, en este momento, ¿a qué se está refiriendo este hombre? ¿A salvarnos de qué? ¿De qué debería Jesús salvarnos? ¿De qué debería Dios salvarnos? ¿A qué tipo de salvación el Señor que está aquí se está refiriendo, preguntándole a Jesús? Bueno, inmediatamente nosotros que somos cristianos y vivimos en el año 2024, podríamos pensar: bueno, realmente este hombre se está refiriendo a que Dios lo salve a uno del infierno. No, es lo que probablemente nosotros pensaríamos. Que algunos no se vayan para el cielo, sino que se vayan para el infierno. Probablemente es a eso a lo que se refiere. Pero la verdad es que no es así. Si ustedes se fijan, en este momento ni siquiera Jesús ha sido sacrificado, ni siquiera Jesús ha llegado a Jerusalén. Por supuesto, no ha llegado a la cruz, no ha resucitado. Entonces hay una idea previa en este hombre que lo asusta, que lo pone temeroso, que lo hace pensar de que hay algo que viene que no sabemos nosotros qué es, a menos que vayamos un poco más al Antiguo Testamento. Quiero decirles que la idea del infierno es una idea que está más desarrollada en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Solamente 13 veces aparece la palabra infierno en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, podemos llegar a la conclusión de que este hombre en este momento, en esta pregunta y en este contexto, él no está pensando en el infierno. Entonces, ¿en qué está pensando? Bueno, lo mejor que podemos hacer en este caso es ponernos en los zapatos de este hombre y leer el texto a través de los ojos de un judío del primer siglo, de un hombre que está allí y desde el entendimiento que él tiene de lo que significa ser salvado de algo. ¿Y de qué será que nos va a salvar? ¿A qué se está refiriendo este hombre? Bueno, debemos ir al Antiguo Testamento, esa es la respuesta. Tenemos que ir atrás. Y hay un concepto muy importante que va a estar en la mente de los judíos en el primer siglo, antes del sacrificio de nuestro Señor Jesús.
Y ese concepto lo vamos a encontrar en el libro de Isaías. Es la primera vez que este nombre va a aparecer, este concepto. Así que vayan al libro de Isaías, por favor. Vamos juntos, vamos a leer de qué se trata todo esto. Isaías en el capítulo número 2. Y esta es la primera vez que vamos a encontrar estas palabras, esta mención en un profeta. Isaías en el capítulo número 2, en el versículo número 12. ¿Están conmigo hasta acá, mis hermanos y hermanas? Bueno, entonces miren, antes de llegar a leer el texto, quiero contarles algo. Así como una carta que uno envía a un banco o una carta que uno le envía a su prometida o a su esposa o a su jefe o a cualquier instancia, bueno, todas las cartas se dan en medio de un contexto, en medio de una situación que se está viviendo. Y en este momento Isaías está predicando a un pueblo que está necio, que está reticente a seguir al Señor. Tanto así que se han llenado de ídolos y se han llenado de cosas vanas. Y empieza el Señor, nuestro Dios, a hablar de este concepto, de esta idea. Y vamos a leer cuál es esa idea. Está ahí en Isaías en el capítulo número 2, en el versículo número 12. Pueden leer todo el capítulo 2, pero voy a leer solamente estos versículos. Luego leeremos otro profeta, pero noten esto. Versículo 12, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, y sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cuevas, en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día, el día de Jehová, arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Parece que este día no es un día de júbilo, ni tampoco es un día de fiesta. Isaías empieza a hablar de un día en el futuro, un día en el que el Señor va a derramar su juicio sobre su pueblo. Y ese día tiene algunas características. Es el día de Jehová. Y quiero que sepan que aparece 17 veces en el Antiguo Testamento este término, esta idea del día de Jehová. No aparece antes de Isaías. ¿Por qué? Bueno, cuando la maldad del hombre se hace más grave, la maldad de su pueblo se hace más grave, en lugar de Dios abandonar a su pueblo, empieza a enviar mensajeros para que la gente regrese. Y es así que ese día es un día de juicio, de rendición de cuentas, el día en el que el Señor va a abatir. Y me parece muy impresionante, yo no sé si ustedes lo piensan igual, pero hay personas y escolares que han dicho algo muy, muy cierto y que es consistente con las Escrituras. El hombre o la mujer orgullosa será abatida, será abatido. Probablemente el pecado más grande, si lo pudiéramos poner en esos términos, el pecado más del cual se derivan otros pecados,
es la arrogancia, el orgullo y la altivez. Así que si usted tiene problemas con esto, mejor póngase a cuentas con Dios y pídale a Dios un carácter humilde y sencillo. Porque dice la Biblia varias veces, muchas veces, que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será abatido, será raído, será tumbado de raíz, va a ser tirado al suelo. Nuevamente, yo sé que he dicho esto varias veces, pero no olviden, por favor, no confundan tener una opinión firme, tener una opinión sólida sobre alguna cosa con orgullo. Son dos cosas diferentes. El orgullo no da el brazo a torcer. El orgullo es inflexible. El orgullo no da marcha atrás. El orgullo se mantiene en su posición a pesar de estar equivocado. El orgullo ve con altivez a las otras personas. Dios dice, miren, estas personas, y utiliza varias imágenes que son familiares para Israel, estas personas en ese día, en el día de Jehová, serán abatidas. Y esto va a ser tan grave, amigos, hermanos y hermanas, esto es lo que este hombre tiene en mente cuando hace esa pregunta. Ese día va a ser tan duro, tan grave, que la gente va a agarrar todos sus ídolos y los va a tirar y va a intentar regresar al Señor, pero Dios va a derramar su juicio. Los ídolos serán destruidos y el impío recibirá su merecido. Ahora, miren esto. Esto no termina acá. ¿Por qué este hombre podría hacer esta pregunta? ¿Qué tan grande sería el sentimiento de pánico en este hombre que empieza a ver que esto se está acercando? Bueno, es que tenemos muchos argumentos y textos en la Biblia que nos hablan de ese concepto. Miren, por ejemplo, ahí en Isaías, en el capítulo 13, nos habla de un día de juicio sobre la tierra. Un poquito después, Ezequiel, que está predicando en el exilio por allá en Babilonia, cuando ya no están en Jerusalén, el muro ha sido destruido, el templo ha sido destruido, allá, estando allá en la tierra, lejos de su lugar de origen, allá Dios les envía un profeta que es Ezequiel y les dice, vendrá un día de juicio, el día del Señor, el día de Jehová de los ejércitos, y ese día las naciones serán castigadas. También dice Joel, capítulo 2. Probablemente Joel, el capítulos 2 y 3 son los que más hablan del día del Señor. Y Joel dice, está cerca. Pero hay un pasaje que debemos leer nosotros también, que está en el libro de Amós, en el capítulo 5. Vamos al libro de Amós, por favor. Vamos al libro de Amós para que tengamos aún una idea un poco más desarrollada sobre esto. Ahora, ¿por qué quiero leer este texto? Porque es muy descriptivo y probablemente es desafiante para nosotros los que de una u otra manera buscamos acercarnos a Dios y desarrollamos cierto tipo de prácticas o de creencias o de liturgias y pensamos que a través de esas cosas nosotros vamos a agradar al Señor. Dios habla a Amós, imagínense, estamos hablando de hace miles de años, y le dice estas palabras. Mira, está en el capítulo 5 de Amós, y voy a leer solamente del versículo 18. Y parece que estas personas estaban anhelando la venida de ese día porque pensaban que todo iba a ser color de rosa, que los israelitas volverían a ser la potencia mundial, de que todo iba a salir muy bien. Pero parece que Dios tiene una idea completamente diferente del día del Señor. Dice la palabra del Señor. Capítulo 5 del libro de Amós, en el versículo número 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová de tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Escuchen esto. Aborrecí y abominé vuestras solemnidades. No me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré.
ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no los escucharé, no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero que corra el juicio como el agua y la justicia como impetuoso arroyo. Qué escritura tan dura esta. No sé si ustedes se pueden imaginar a todo este pueblo. Imagínense por un segundo que ustedes y yo hiciéramos parte del pueblo de Israel y estuviéramos alabando a Dios con instrumentos y con salmodias y trayéramos nuestra ofrenda y Dios se parara aquí al frente y nos dijera: ya no quiero escucharlos, tomen sus ofrendas y llévenselas. Estoy cansado de ustedes. Estoy cansado de sus liturgias y sus canciones y sus manos. No quiero nada de esto. Imagínense lo duro sería para nosotros. Agacharíamos la cabeza y nos regresaríamos para la casa. Pero el Señor no se queda con eso nada más. Y dice: lo que yo realmente deseo está ahí en el versículo número 24. Lo que quiero es juicio. Lo que quiero es justicia. Lo que quiero es que esta relación conmigo no se limite simplemente a una liturgia, a unos ritos, a una religiosidad, sino que ustedes vivan una vida en justicia y en juicio, que hagan lo correcto y vivan lo correcto, lo que a mí me agrada. Miren, si ustedes comparan, si se dan a la tarea de hacerlo, si alguien está interesado en esto, visite el capítulo número 1 de Isaías. No nos da el tiempo para leerlo todo, pero van a encontrar casi exactamente lo mismo 300 años, 200 años antes, la misma demanda de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, ese día del juicio pues era un día de terror. Y parece que este hombre que está haciendo esta pregunta es un hombre piadoso que empieza a sentir algo de nervios, porque se está dando cuenta que ese día no va a ser un día de fiesta. No es esa idea que tenían los judíos de la élite, los más estudiados, que pensaban que esto iba a ser un hombre con un gran ejército que nos iba a llevar a las alturas y nos iba a llevar a lo más alto, a ser potencia mundial, que íbamos a transformar al mundo, que íbamos a sacar a los romanos y íbamos a ser económicamente independientes. Parece que este hombre, que es un ciudadano de a pie, tiene más entendimiento que aquellos que decían que entendían mucho. Ahora, considerando las invitaciones, los milagros, las palabras de Jesús y su mensaje que aparece repetidamente diciendo esto: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Claro, este hombre está viendo todos estos milagros. Este hombre tiene ahí en su cabeza el día del juicio, el día del Señor, y empieza a ver todo esto acá. Empieza a ver a Jesús, los milagros, la gente que lo sigue y escucha su mensaje, y luego dice que el reino de Dios se ha acercado. Dice: se vino esto encima. Este es el momento, ahora. Y ahí viene su pregunta: Señor, ¿se salvarán? ¿Se salvarán pocos? ¿Se salvarán muchos? ¿Quién va a poder resistir ese momento? Cuando llegue el novio, ¿se acuerdan de la parábola del novio y las vírgenes? ¿Quién va a resistir cuando vuelva el dueño del viñedo? Aquel hombre que tenía mucho dinero y repartió a sus siervos sus propiedades, un dinero, ¿se acuerdan? Varios textos. ¿Quién va a poder resistir ese día? Entonces el hombre está aterrorizado y lo ve claro, lo ve venir, y porque todo lo que ha sido anunciado por toda esta cantidad de profetas parece que está muy cerca. Y la pregunta: ¿son pocos? ¿Son pocos los que se salvan? Saben, este hombre es consciente de la dificultad que es presentarse delante de Dios y agradarlo. Tanto que dice: ¿son pocos? No dice: son muchos. Él no está pensando de que muchas personas van a salir bien ese día. Está pensando que son pocos.
Y saben que es aún más impresionante que Él no se incluye allí. No dice, son pocos los que nos salvaremos. No, Él sabe quién es Él. Este personaje, de acuerdo como plantea su pregunta, Él sabe que es muy difícil y que probablemente Él se queda corto en agradar a Dios. Y dice, bueno, serán muchos, serán pocos, y yo probablemente no voy a estar allí. Es lo que nos plantea la pregunta. Pero Jesús, como lo dijimos al principio, Jesús no dice sí, ni tampoco dice no. Tampoco dice claro, ni tampoco dice te voy a responder en un momento. Lo que hace nuestro Señor es ofrecer una respuesta indirecta, pero suficientemente ilustrativa para nosotros y para ellos. Así que vamos a leerla. Volvamos al capítulo número 13 de Lucas y leamos los siguientes versículos. Del versículo 23 al versículo 30. Versículo 23 al versículo 30. Dice la palabra del Señor. ¿Ya llegaron allí a Lucas otra vez? Dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo, noten que dijo, les dijo a todos los que estaban ahí. Es decir, no había solamente una persona, había probablemente un buen grupo allí. Y les dijo, esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Versículo 25. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él responderá, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Wow, qué palabra, ¿no? Qué palabra tan intensa esto. Yo no sé si ustedes lo notan, pero miren, lo primero que Jesús dice es una palabra muy interesante, es la palabra esfuércense, y viene de un griego que yo reviso el griego cada vez que tengo esta oportunidad de predicar, porque me quiero asegurar que la palabra, al entender la palabra en griego, se me ilumina el rango semántico de estas palabras. Y la palabra que Jesús utiliza es agonizomai, que significa luchar, o pelear, o esforzarse. Ahora, yo no sé si usted, como yo, estuvo envuelto en peleas callejeras cuando era niño. No era lo que más me gustaba, pero cuando tocaba, tocaba, ¿no? Y varias veces quedé como este joven que está ahí. Varias veces me dejaron los ojos morados. Debo ser honesto, no muchos ojos morados dejé yo. Siempre me daban a mí bastante. Pero bueno, el punto es el siguiente. Jesús dice algo aquí que es muy importante. Hay una iniciativa que debe tener el hombre y le dice a todos los que están ahí, ustedes deben luchar, ustedes deben pelear, ustedes deben esforzarse por entrar por la puerta angosta. Porque muchos procurarán entrar y no podrán en un momento. Pero ¿cuál puerta? Ahora, antes de especular sobre el destino de otros, Jesús les habla a los presentes y cada uno tendrá que resolver lo suyo. Miren, hermanos y hermanas, yo no sé si usted ha escuchado esto, pero no son pocas las personas que para librarse de su responsabilidad empiezan a divagar en preguntas que son absurdas o al menos impertinentes. ¿Y qué va a pasar
con los indígenas que encontró Cristóbal Colón en 1492. ¿Qué importa qué va a pasar con ellos? Ya se murieron. El Señor va a cuadrar caja con ellos. No, a nosotros realmente no nos interesa. ¿Y qué va a pasar con los que viven en el Himalaya y nunca han conocido la palabra y hoy mueren? ¿Qué importa qué va a pasar con ellos? No vas a ir hasta allá, o si vas a ir hasta allá podemos hablar de la pregunta, pero si no, Jesús dice, ustedes, ahora, no importa si son muchos o pocos, ustedes hoy deben esforzarse. Deben esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Ahora, la imagen es muy sencilla. Y hay dos imágenes que quiero mostrarles. Son dos puertas diferentes. Esta puerta que ustedes ven acá es una puerta que se encuentra en un monasterio cisterciano en Portugal. Lo construyeron en el año 1178. Ahora, esto es lo que dice lo que estoy buscando. Esta puerta, mis hermanos, no da a un salón grande. Realmente esta es la puerta de la cocina. Y lo que dice es que el abad y las personas que controlaban la construcción de este monasterio, la hicieron así intencionalmente, porque a los monjes les gustaba comer mucho. Entonces, no tengo nada contra los gorditos acá, no podían pasar los gorditos por acá, solamente pasaban ¿quiénes? Los flacos, así. Ahora, este tema es, déjenme contarles, 32 centímetros de ancho por 2 metros de alto. Ahora, yo no les voy a decir que se midan cuánto tienen de cintura, pero no quisiera que alguno de ustedes quedara trabado allí. Ahora, esta es otra puerta, una puerta más pequeña, se llama la puerta de la humillación. Probablemente algunos de ustedes que han estado por allá en Belén, es la puerta de la humillación en la iglesia de la Natividad. Y si ustedes notan, y hay otra puerta allá adentro, otro pasaje, que obliga al individuo que quiere ingresar a la iglesia, ¿a qué? Agacharse. No puede entrar como quiere entrar. La puerta está pequeña, está baja. Así que usted tiene que obligarse a sí mismo, doblegarse a sí mismo para poder pasar por allí. Hay varias cosas aquí, mis hermanos y hermanas, amigos que están aquí en esta mañana juntos. Esa puerta de la humillación, esa puerta pequeña, esa puerta angosta, invita a las personas al despojo, a la negación, al abandono. Es lo que el Señor está diciendo. Nos invita a todos nosotros, no solo que tomemos la iniciativa, a que tomemos la decisión, a que tengamos la voluntad, la iniciativa y el espíritu de lucha, sino que también nos despojemos, nos agachemos, nos neguemos. Y de eso hablaremos más adelante cuando lleguemos al capítulo 14, cuando hablemos un poco del llamado que hace Jesús a su pueblo. Ahora, la pregunta que nos pertenece, que nos es pertinente en este momento, es si usted estaría dispuesto a agacharse, a ir por el camino que Jesús ha trazado, a despojarse de lo que necesite despojarse para poder pasar. Varias veces el Señor nos va a hablar de esto, pero esta es la pregunta que nosotros tenemos que pensar. Ahora, de manera inmediata nosotros podríamos deducir, bueno, como yo vengo a la iglesia y como soy simpatizante de las Escrituras, entonces, bueno, pues yo ya entré por la puerta angosta. De hecho, ya estoy caminando por la puerta angosta. Bueno, parece que Jesús tiene una opinión diferente. Es lo que nos encontramos aquí. Ahora, tengan en mente que esta pregunta y esta respuesta del Señor está estrechamente ligada a aquella pregunta que hizo el hombre al principio. ¿Serán muchos los que se van a salvar? ¿Serán pocos los que se van a salvar? Y Jesús de cierta manera les dice, bueno, no importa si son muchos o son pocos. Lo cierto es que ustedes pueden, y usted en particular que ha hecho esta pregunta, usted puede
lo que tiene que hacer es esforzarse, tomar la iniciativa, tomar la decisión y pasar por la puerta, despojarse, soltar aquella cosa que necesita soltar. Y quizás debe humillarse, debe doblegar su voluntad y hacer lo que el Señor dice. Ahora, Jesús va a ampliar un poco esta imagen. No solo se va a quedar allí, sino que va a usar una imagen de un padre que está, o de un dueño de casa que probablemente ya está descansando, está en su casa, está relajado y probablemente está esperando que aquellos que ama lleguen. Quizás son sus trabajadores, quizás son sus hijos, y de un momento a otro toma la decisión de levantarse y cerrar con llave. Mi papá tenía la costumbre de decirme a mí: hijo, la entrada a esta casa es a las 10 de la noche. Si usted pasa de esa hora, no puede entrar, porque nadie le va a abrir. Bueno, varias veces llegué tarde y varias veces me tocó quedarme afuera golpeando la puerta. Varias veces intenté subirme por el tejado de mi casa. Y un día, para hacer para hacer disuasivo el asunto, porque el techo de mi casa era de tejas de barro, entonces me subía y a medida que iba subiendo iba quebrando todo. Pero yo no me quería quedar por fuera. Entonces quebraba las tablas, las tejas y me saltaba a donde vivía el perro y por ahí me bajaba. Un día mi papá me dijo: hijo, usted sabe que estoy armado, ¿verdad? Yo no quiero pensar que un día lo confunda con un ladrón y dispare. Entonces tuve que tomar otra decisión. Tengo que buscar otra alternativa porque me pueden bajar a plomo. Este hombre está descansando y se levanta y cierra la puerta. Y dice: hasta aquí llegó la cosa. Nadie más va a entrar. Sin embargo, hay personas que llegan tarde, como yo llegaba después de las 10. Llega después de la hora. Llega después de la hora, llega a destiempo y empiezan a llamar. Y golpea, y golpea, y golpea, y golpea, y golpea, hasta que hacen que el Señor se levante. Y le dicen Curie, que significa Señor o amo. No le dice cuate, ni mi amigo, ni mi parce, ni mi alero, ni nada de esas cosas que nosotros decimos. No. El personaje en ese momento reconoce la autoridad del que está adentro y le dice Curie, le dice Señor, déjanos entrar. Y el que está adentro, que es quien tiene el control de la puerta, le dice: no sé de dónde han venido ustedes. No sé de dónde han venido ustedes. No conozco su lugar de procedencia. Ni siquiera reconozco la voz. El texto, la ilustración que utiliza Jesús, nuestro Señor, señala que Él ni siquiera abre la puerta. Simplemente le habla desde afuera y le dice: yo no sé de dónde han venido ustedes. No sé quiénes son ustedes. No reconoce su voz. Y entonces aquí el hombre, ellos que están afuera dicen: bueno, pues mira, te voy a echar una mano, señor de la casa. Nosotros nos sentamos a comer contigo. Comimos y bebimos. Y además, también tú viniste a nuestra casa, viniste a nuestras plazas y predicaste. Y nosotros te escuchamos. Ya está. Ya sabes quiénes somos nosotros. Y el hombre que está allí dentro dice: miren, les voy a repetir otra vez. Palabra por palabra les dice lo mismo. Yo no sé de dónde son ustedes. No los conozco. No tenemos una relación personal. No tengo ni idea de quiénes son sus nombres, cuáles son sus nombres. No sé quiénes son ustedes. De hecho, utiliza la palabra trabajadores de maldad. Ahora, esto yo no sé si ustedes los asustan, pero de aquí podemos sacar varias conclusiones. Porque esto es una ilustración del futuro. Hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, el último día, el día aquel que va a pasar, ya en el Nuevo Testamento vemos una idea más desarrollada en el cual el Señor también nos va a llamar a juicio. Y ahora tenemos otra oportunidad a través de Cristo Jesús. Pero en aquel día
Usted no podrá decirle a Jesús, nuestro Señor, no podrá sacar los argumentos de que simpatizó con el Evangelio. Yo fui de vez en cuando a la iglesia y en mi iglesia tú predicaste, Señor. Yo escuché. ¿Saben qué es lo duro acá? Que el Señor nos diga, yo sé que tú escuchaste, pero para mí, tú eres un hacedor de maldad. ¿Cuántos hacedores de maldad miraría nuestro Señor en esta sala en esta mañana? Yo no lo sé, lo sabe el Señor. Ahora, en la iglesia, todos, en la iglesia, en la comunidad de los fieles, en la adoración, pues ninguno va a hacer maldad. Pero la maldad la hacemos afuera, cuando no vivimos en justicia y en juicio, en rectitud. Y el Señor sí sabe la vida que llevamos de manera privada allá afuera. Así que nos podemos dar cuenta que esto no nos podemos argumentar, no podemos justificar nuestra relación con Dios simplemente porque escuchamos la palabra de Dios de vez en cuando, ni tampoco porque simpatizamos con Jesús. Definitivamente aquí lo relevante, hermanos y hermanas, es que Jesús nos conozca a nosotros. Que Jesús nos mire y nos diga, yo sé quién eres tú. Tú eres tú eres esta, tú eres Pedro, tú eres Juan, tú eres Elizabeth, tú eres Rosita, tú eres, yo sé quién eres tú, conozco tu nombre. Ya hemos compartido juntos, pero para eso se necesita que alguien quiera tomar la decisión de dar un paso al frente, de dejarse de su comodidad y meterse por la puerta de la humillación, del despojo, de soltar cosas y pasar por esa puerta. No hay otra forma. Ahora, hermanos, yo sé, hermanos, amigos, yo sé que es difícil ser cristiano hoy. Sé que es difícil pasar por la puerta angosta. Es difícil escuchar a Cristo. Porque hay mucho ruido, es difícil concentrarse, es difícil detenerse, negarse, porque hay tanto corriendo al mismo tiempo, hay tantas tareas que hacer, hay tantos biles que pagar, tengo tantas metas que cumplir, tengo tanto dinero que tengo que ahorrar, tengo tanto que hacer que es difícil parar y escuchar. No tenemos tiempo. Más adelante, cuando me jubile, cuando tenga dinero, cuando tenga los hijos, cuando los hijos ya se hayan casado, cuando tenga nietos, cuando haya terminado de pagar mi casa, cuando usted menos piense, llegará el día del juicio, el día de Jehová para usted. Te veo, te conozco. Saben, a mí me encanta venir al templo. Me encanta venir a la iglesia. Me encanta besar y abrazar a mis hermanos y mis hermanas. Me encanta sonreírle a los niños. Me encanta ofrendar. Me encanta cantar alabanzas. Me encanta escuchar la palabra. Pero debo reconocer que ninguna de esas actividades me llevan a conocer más a Jesús, mi Señor y Salvador. Estas cosas que yo hago, estas cosas que hacemos juntos, son el fruto del conocimiento que ya tengo del Padre, y por eso me comporto así. Pero para que estos frutos se den, usted tiene que tener una relación con Dios. Debe conocer a Dios, y Dios lo debe conocer a usted. Y ahora imagínense esto, vienen unas palabras durísimas ahí mismo en el versículo 28. Porque ahora, hermanos, Jesús no se va a quedar aquí, sino que va a hablarles a los judíos. Y les va a decir unas palabras muy duras. Les va a decir, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Ahora, esto ataca directamente la idea que tenían los judíos de que ellos estaban sobre cualquier tipo de etnia. Los judíos se veían bien con Dios, y para siempre vamos a estar bien con Dios porque somos el pueblo escogido de Dios, y toda la cantidad de cosas que podríamos decir. Pero Jesús dice, un día muchos de estos hombres y mujeres que han reclamado a Abraham, a Isaac y a Jacob como sus patriarcas, van a ser excluidos, van a quedar por fuera. Ahora, esto provoca algo.
lágrimas y crujir de dientes. Miren, yo no quiero pedirles que hagan este ejercicio, pero si usted se acerca a una persona, cualquiera, de pronto alguno de tus hermanos aquí en la iglesia, y le dicen, tú te vas a ir para el infierno, el otro va a sacar las uñas. ¿Y usted quién es? ¿Cómo se le ocurre decirme eso? ¿Acaso usted es Dios? Sale uno inmediatamente. ¿Cómo me va a tocar esto a mí? Bueno, la verdad es que muchos se van a quedar por fuera, pero no porque no hayan tenido la oportunidad, ellos mismos se han sacado, porque tuvieron la oportunidad de reconocer al Señor y no lo reconocieron. Fueron llamados y no respondieron. Cuando debían pasar por la puerta angosta, no pasaron. Miren, el ser humano está acostumbrado a poner sus condiciones. El ser humano está acostumbrado a decir cómo quiero, cuándo quiero y por qué lo quiero así. Bueno, hay una mala noticia para todos nosotros. El ser humano no puede poner sus condiciones delante de Dios. Dios es quien pone las condiciones en todo momento. Así que si Él dice, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, que debemos pasar por la puerta de la humillación y esa es la única puerta, pues si usted quiere entrar, es bienvenido. Pero recuerde que hay un tiempo para esto, porque un día se va a cerrar esa puerta. Los judíos, al escuchar ideas como esta, se molestaron. Se indignaron y se irritaron y se pusieron enojados con Jesús. De hecho, en Juan, en el capítulo 8, Jesús es tratado como hereje y casi lo apedrean. Pero la verdad es que un día los que son primeros serán postreros y los que son postreros serán últimos. ¿Y esto qué significa? Bueno, no es tan complicado. La palabra fue dada primero a los judíos y ellos creyeron, pero muchos no han creído y muchos pasarán a estar en la cola, al final. Pero muchos de nosotros que venimos del norte, del sur, del oriente, del occidente, que no tenemos una etnia judía, aunque algunos de ustedes probablemente son más judíos que los judíos, son más ortodoxos que los ortodoxos, pero eso será otro tema. Algunos de nosotros, Dios quiera que todos, solo Dios sabe, estaremos al principio, aunque fuimos los últimos en conocer su palabra. Qué grandes y qué profundas son las palabras del Señor. Y ahora el Señor nos dice algo muy interesante. Ya nos ha mencionado hacia dónde nos lleva esa puerta. Al principio probablemente no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Es la puerta que nos lleva al reino de Dios. Pero ¿cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta? Y aquí me voy a enfocar hacia el final de mi mensaje. ¿Cuál es esa puerta estrecha? Bueno, yo no tengo que inventarme absolutamente nada, porque está en las Escrituras. Y si usted y yo atendemos a esta escritura, a estos dos textos que hemos hablado en esta mañana, usted tendrá la oportunidad de entrar en el reino de Dios por su gracia y su misericordia. Miren lo que dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. Volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Saben qué me hace celebrar esta escritura? Porque el Señor desinstitucionaliza la salvación. Ya la salvación no pertenece a una iglesia como se creía por allá en el siglo IV. De hecho, desde el primer siglo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Si no se siguen estos pasos, no hay salvación. Bueno, el Señor dice algo muy importante. Él es la puerta. Es a través de Él por quien debemos pasar. Ahora alguien podría decir, si eso es así, pues ya la hicimos. Porque Jesús es amor, Jesús es tolerante, Jesús es mi amigo, Jesús ama a todos, Jesús murió por todo el mundo. En fin, todas estas palabras pueden ser muy, muy animantes, pero ¿qué dice la puerta? ¿Qué dice Jesús? Hermanos, la cultura evangélica, los predicadores, los sacerdotes, los pastores, los apóstoles, los patriarcas, los levitas y toda la cantidad de gente que habla del Señor hoy día
pueden decir lo que quieran, pero la opinión final, la opinión que importa es la de Jesús, no la del mundo. De pronto su corazón le dice, yo estoy bien con Dios, me siento en paz, felicidades, pero usted no es la puerta. Usted no articula la puerta, usted no puede entrar a menos de que la puerta lo deje pasar. Entonces usted tiene que obligarse a sí mismo y preguntarle al Señor, Señor, ¿es esto lo que tú deseas de mí? ¿Estoy siguiendo el camino que tú has trazado? ¿Es suficiente lo que he dejado? ¿Es suficiente humillación la que he expuesto delante de ti para poder pasar por esa puerta? Hermanos, la gente, la cultura puede decir lo que sea, pero quien abre la puerta y quien es la puerta tiene la última palabra. Por eso ustedes y yo, y en esta comunidad, no intentamos darles mensajes motivacionales que les dura una tanqueada, unas millas, ¿no? Y los obligamos a que en 8 días vengan por otra píldora, ¿no? Como otra medicina, otro Advil, otro Tylenol. Ok, aquí tome otro poquito para la próxima semana. Y anden animados, salgan animados, sí, victoriosos, sí, y todas las palabras, todo el léxico cristiano. No. Jesús no va de semana a semana. Lo que dice la palabra de Dios es que si usted conoce a Jesús y entra a través de Él, y vive en Él, y habita en Él, y reside en Él, como dice Juan 14, Juan 15, usted tendrá suficiente pasto. Usted tendrá suficiente bebida, usted tendrá suficiente paz. Así que la invitación, el desafío es ir hacia Él, cueste lo que cueste. Ir hacia Él, ir hacia Jesús y doblegar su carácter como lo que toque hacer para humillarse lo suficiente y estar delante de nuestro Señor y Salvador. Saben, hoy tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. No sabemos, y con esto concluyo, no sabemos qué pasó con ese hombre que escuchó estas palabras. No sabemos con la comunidad que escuchó estas palabras, cómo reaccionaron. Pero lo cierto es que hoy nosotros, en el año 2024, podemos escuchar estas palabras y encontrar esperanza. Esperanza porque sí es posible estar con Dios. Sí es posible disfrutar una eternidad con Él. Sí es posible, pero no es posible en nuestras fuerzas. Tenemos que depositar nuestra fe en Él y confiar en que Él es la puerta y que será Él suficiente de aquí en adelante para todas nuestras vidas. Les invito a que piensen, por favor, esta semana, dense un momento para evaluar su relación con Dios. Considérenlo, piénsenlo, analícenlo, consideren su carácter. Si hay aquí alguno que lucha con su carácter, si tiene algún carácter arrogante, atropellador, soberbio, Dios mío, por favor, considérelo antes de que llegue la hora, porque lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento, lo leímos. Si usted tiene dudas si va a estar con el Señor un día, vaya hacia Él. Él sí le puede dar la respuesta correcta. Él sí le puede decir, entre. No a la iglesia, no a la doctrina. Busque a Jesús, busque a Dios. Vaya corriendo hacia Él y suelte lo que deba soltar para pasar por esa puerta. Si usted quiere conocer más sobre Jesús, nuestro Señor y Salvador, si quiere ahondar, si quiere respuestas en las Escrituras, no se vaya. Quédese y hablamos unos momentos al final de este sermón. Quédese y quizás lloramos un poco y le pedimos a Dios que aclare nuestros pensamientos y a través de las Escrituras lleguemos al convencimiento de lo que debemos hacer. Inclinemos nuestros rostros y démosle gracias a nuestro Dios.